Ok. Ok. Voy a dejar de presentar, voy a representar el otro archivo. Como vamos a trabajar en el proyecto, vamos a hacer un plano, vamos a ver el trazado de la red y para que ustedes vayan haciendo eso. Y el próximo sábado, la primera clase, el que tenga computadora, utilice el panel. Para el que Eso no se puede. Ok, veamos algo. Veamos el Grabarlo archivo. de ahí en la misma pantalla, como captura de pantalla del teléfono, pues. Dele, está bien, porque estaba buena la idea como lo grabó. Estoy dando la longitud. Ok, tenemos un plano. ¿Qué tenemos que tener en ese plano? Las curvas de nivel. Ok, aquí le hago un comentario. Este plano es de la topografía natural del terreno. A veces tiene elevaciones que hay que reducirlas en el movimiento de tierra. A veces hay elevaciones, a veces hay huecos. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿qué cosa? Además de la curva de nivel, el trazado de las terracerías de las calles. Para que conforme ese nivel de las calles, no diríamos la parte de vialidad. Entonces, vamos a considerar la curva de nivel. Me facilitaron unos planos y yo se los voy a mandar ahorita después de esta clase. Entonces, tenemos las curvas de nivel, tenemos los lotes. Voy a quitarle los anchos de la calle para que no tenga tanta información. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Digamos, tenemos este plano, es una lotificación. Voy a darle un tono acá, vamos a ver si lo puedo, para definir las áreas verdes. Vamos como si fuera concreto. Y el color verde. Un momento. Ya sabéis que son empresas que a veces adelantan dinero vía descuentos muy rápidos. Me vas a comprar tantos tanques, ¿no? de cerveza. Vamos a hacerlo concreto. De color verde. Esas son áreas verdes. Una notificación o normalización cualquiera hay que construir, dejar al menos el 10% de las áreas verdes. Ok, y vamos a lo que nos interesa a nosotros. Entonces, esta es la calle principal de acceso. Entonces, vamos a hacer la conexión de acá. El portón principal es este. Y vamos a definir que solo vamos a hacer una etapa, que es esta parte. Voy a hacer un trazado ahí. Recuerden, entre más grande, mejor. Entonces, si agarramos una ciudad grande, no vamos a hacer toda la ciudad, pero sí no tan un pedazo pequeño. Yo quiero mostrar el procedimiento acá. Entonces, nuestro área de diseño es esta. Esta es otra etapa del proyecto, digamos, solo para ver. Entonces, contabilizamos el número de lotes, la población que esperamos por vivienda, cuando se construya, cada quien construye su vivienda, y
digamos que son 77 lotes, apartando de esta área verde y esta área donde va a estar el tanque. El lote. Son 77 lotes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos, tenemos la población, de acuerdo al tipo de densidad que hay en la zona. Pueden ser 5 habitantes por vivienda, 6 habitantes por vivienda, 5.5, 4.6, 4.9, 5.8 promedio. Claro, la cantidad de habitantes va a ser un número entero. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero vamos a definir la dotación. Como un desarrollo habitacional, nos vamos a las normas. Vamos a buscar dotaciones. Un segundo. Vamos a admitir. Vamos a buscar las dotaciones. Desarrollo habitacional está en función del tamaño del terreno. Cuando tenemos un terreno uniforme, tal vez algunas esquinas tienen un poquito más, unos cuantos, tomamos el promedio, tomamos este valor. Entonces, si está entre 150 y 250 metros y es una de solo vivienda, tomamos 150 litros por persona al día. Si está entre 150 y 250, pero hay otras actividades, hay su iglesia, hay su farmacia, etcétera, tomamos 170. Y entre zona suburbana, densidad intermedia, si el área esta, tomamos esta dotación y así. Ok, entonces vamos a ver el tamaño del terreno. Entonces, en la topografía nos dicen la cantidad de terreno, el área promedio. Si no nos dicen, ni modo, vamos a hacer esto. Vemos el tamaño del lote. Digamos que tenemos 77 lotes en nuestra área de diseño. Y escribimos cada uno de los lotes. Normalmente sí hay promedio. Entonces aquí nos da el área total, nos da el terreno de mayor tamaño, el terreno de menor tamaño y el promedio. 221.44. Con eso nos vamos a la tabla de desarrollo habitacional. Y vamos a ver que solo vivienda, como es pequeño, entonces está entre 221, está entre ese rango, entonces la dotación va a ser 150 litros persona al día. ¿Pregunto, comentarios sobre eso? Ok, nos vamos a la hoja de cálculo de Excel. Y vamos a poner los nodos. Ok, vamos a poner los nodos. Entonces tenemos los nodos. Tenemos los nodos acá. Al omitir. Lo que quiero presentarles, vamos a ver las elevaciones, los nodos. Ok, un momento. Las dotaciones, los nodos. Y lo que nos interesa aquí es la dotación. ¿Cuánto habíamos dicho dotación? Voy a ponerlo en rojo para que ya lo tenemos definido. 150. Según el tamaño del lote. Si estamos en zonas rurales, nos vamos a la hora de zonas rurales. Si estamos en poblaciones concentradas completas, nos vamos a eso. Ok, aquí no va a haber tanque de almacenamiento, sino se va a acoplar una tubería principal. ¿Pregunta, comentarios? Al inicio. Al inicio. Que estuve hablando que no pude escuchar muy bien, que era para lo del trabajo esto que está explicando. Sí, para el proyecto. Sí, sí. Entonces, en el plano definimos nuestra área, no tan pequeña como esta, claro. ¿Por qué? Porque los caudales van a ser pequeños y los diámetros mínimos es 2 pulgadas. Entonces, no es conveniente. Entonces, los nodos, digamos, vamos a poner nodos. Aquí hay uno, aquí otro y aquí otro. Pero en el área que trabajan ustedes, pueden poner uno acá, otro acá y otro acá. Aquí saldrían 4 porque es pequeño, pero si tomamos todos, podemos poner uno aquí, uno aquí, uno aquí. Llevamos 3, otro aquí donde dobla, otro aquí donde dobla, aquí y aquí, aquí, por aquí, aquí. O sea, por lo menos unos 12 nodos que le salga como promedio. ¿Con qué separación esos nodos? Que esté entre 200 y 500 metros. Entre más cerca de 200, mejor.
Entre 200 y 300 es lo ideal. 1500 ya no, el cálculo no es tan preciso. Entonces, los nodos son las separaciones o las intersecciones en las tuberías. Vamos a trabajar con las tuberías principales. Como les dije, aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro y aquí otro. Formamos un anillo. Pero estas tuberías, ¿de qué? Son de relleno. Cuando el área es grande, relleno de 2 pulgadas. No hay que hacer análisis hidráulico. Pero como aquí es muy pequeño, voy a plantearlo en todo. Ok. Permíteme un segundo, solo veo algo. ¿Cuáles son los lotes? ¿Cuáles son los nodos? Vamos a verlo en AutoCAD. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El punto de acople es el punto de conexión de la tubería. Voy a hacerlo en azul. Voy a hacerlo del trazo largo y trazo corto, como si fuera una línea de centro. Entonces, digamos que la tubería principal pasa acá. Hay que investigar, o sea, para el trabajo no, pero para cualquier diseño tiene que investigar cuál es el diámetro, eso para que se lo apruebe, en este caso, en la cala. Entonces, esa tubería es de la tubería existente de Nacal. Entonces, nosotros nos conectamos y acá trazamos la tubería. Estoy trazando con polilínea. Uy, me fue a un lado muy largo. Voy a seguirlo para acá. Lo que es muy claro es que tengo un mito. Nunca me he equivocado. A partir de ahí dejé de las noticias, pero está claro que las maneras de pensar, de actuar. Un segundo. Estoy en clase. ¿Aló? Sí, bien. Ahí tracé las tuberías. Claro, las tuberías, o sea, aquí lo tracé así en general. Usted, como un ejercicio académico, lo van a trazar, pueden trazarlo en el centro de la calle si quiere, pero las tuberías se van a ubicar este es el norte hacia arriba, este es el sur, este y oeste. En las calles, que son estas, se va a trazar en la parte sur. O sea, si este es el centro, desde el borde de la cuneta, del caíte de la cuneta que le llama, 1.50 para acá. Del otro lado, 1.50 para acá, iría el alcantarillado, pero nosotros es agua potable. O sea, de acá, 1.50. Y en las avenidas, que son estas, 1.50, del borde del caíte de la cuneta, 1.50 para acá. Por eso, como aquí en Boulevard, lo tracé al lado derecho. Cuando el Boulevard, fuera una ciudad grande, hay que hacer una tubería a un lado y una tubería a otro, pero esta es una lotificación pequeña. Por eso lo trazo no en el centro, lo trazo a un lado acá, al lado derecho y al lado de abajo, porque son al sur y al costado este. Ok. ¿Pregunta con respecto a eso? Porque tengo una pregunta. Sí. Con respecto a la calle principal, esa es mi tubo principal, es decir, tubo madre, que íbamos a nosotros a obtener ese sistema de red. Así es. Depende. Normalmente en la calle principal va el tubo principal, pero depende del trazado, ¿sí? Correcto. Pero para nosotros poder satisfacer, poder repartir esa agua y distribuirla en nuestro sistema de red ante toda esa población, necesitamos saber lo que es el caudal que tiene sobre este tubo. Sí, pero usted sabe que cuando en su momento se hizo un estudio y para distribuir esa red, no preveyeron tal vez que iba a haber esa urbanización nueva. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si es factible tomarse de ese tubo, si la intensidad, la corriente de agua, el caudal va a abastecer a toda esa población? Ok, lo siguiente, digamos, es una ciudad X, se diseña, pero se diseña no para la población actual, sino para la población de 20 años. Esta notificación van a vivir personas proyectadas.
Sí, pero ¿qué pasa? Que ya se consideró en teoría en el diseño anterior. El- pero ¿qué pasa? Un momento, vamos a admitir. Pero ¿qué pasa? Que si la población crece más hacia un lado que lo previsto en el diseño original anterior, pues. Entonces, para eso se hace lo siguiente. Se determina el caudal de la tabla esta, aquí, se determina el caudal promedio diario que va a tener al final del periodo de diseño, 446 por decir algo. El caudal máximo día, 759, el caudal máxima hora, 1205. Con esos caudales se va uno a hacer la solicitud de estudio de factibilidad. Con esos caudales y con los planos de lotificación y los planos de curvas de nivel. Entonces, a solicitarle factibilidad de conexión. Vamos a solicitar factibilidad de conexión a esto a Anacal. Entonces, ¿qué es lo que hace Anacal? Lo primero que hace es revisa los datos y si los datos están así, también solicita un pago de 2.000 Córdoba. Entonces, coloca acá un medidor de presiones y normalmente no lo conozco, como está enterrada la tubería, lo hace un grifo que esté cercano. Eso es lo que he visto. Entonces, mide las presiones, aunque no es tan directo, pero mide las presiones y si las presiones están bien y no afectan aguas abajo, según el estudio del técnico de Nacal, y además el caudal que demanda acá, hay suficiente agua para satisfacerlo, entonces le da el visto bueno. Entonces después se procede con los diseños, que es el diseño que vamos a hacer, el proyecto. Y ya con los diseños se va a Nacal, pagan 25.000 Córdoba, ya sea una lotificación de 10 lotes o de 300 lotes o de 1.500, pagan lo mismo y le han aprobado, comienza la ejecución del proyecto. Entonces, pero la primera aprobación de factibilidad, eso va a definir si hay suficiente caudal o si también si hay suficiente presión para poder, si no, no se hace. ¿Qué pasa? ¿Qué solución tendría eso? Tendría que buscar su propia fuente de agua. Normalmente, como una área pequeña, se busca un pozo que es suficiente agua para esta etapa y las siguientes etapas. ¿Sí? Si en acá no le da factibilidad, tal vez por las presiones también, pero el caudal, en la fuente no tiene suficiente caudal, la única opción que le queda es buscar su propia fuente. Si agua subterránea, construir su propio pozo dentro de la lotificación. Pero sí, esto es lo que da validez o no, que si se puede conectar a esta tubería o no. Ok, entonces comenzamos. Sí. Correcto, gracias, le digo. Ok. Solo voy a poner un dato ahí para que este es el acople donde se va a unir. Vamos a darle color verde. Entonces, aquí donde se acople, ahí donde se va a medir la presión en la cal y va a definir, analizar el caudal máximo, promedio y máximo día, máxima hora y promedio para ver si es factible o no conectarse. Y después enumeramos los nodos, que son las intersecciones. En una área pequeña, yo en mi caso, yo hago el análisis de todas las intersecciones, de todos los nodos. Cuando es una ciudad, vamos con las normas, que no la actualizada, pero como no hay datos, vamos con la norma anterior que dice que debe estar entre 250 y 300, a un rango máximo de 200 a 500 metros. Preferiblemente no tan seguido, no tan a 50 metros, pero que no se acerque a los 500, porque no daría resultados reales. Una pregunta. ¿Sí? Ahí anteriormente que estuve explicando, entonces solo se va a tomar en consideración o en cuenta, digamos, los contornos para delinear ahí lo que es la tubería, los que son las tallas internas no se toman en cuenta entonces. Ok. Se van a tomar en cuenta todas las calles que sean necesarias. Por ejemplo, esta calle principal se tiene que tomar en cuenta. Y normalmente también se toman los contornos.
Pero si digamos que esta distancia entre este punto y este punto es 600 metros, hay que poner un nodo aquí, aunque no vea la calle principal, o esta para que veamos. Aquí hay 600 metros, por decir algo. Entonces, es muy larga esta distancia, entonces se pone un nodo aquí, otro nodo aquí, otro nodo acá. Pero si esta distancia es de 400 metros o 300 metros, se puede poner un nodo aquí y otro aquí. Y esta calle se deja sin analizar, se ve como relleno de 2 pulgadas. Eso depende de la distancia, ¿sí? O sea, se toma, pero sí, es preferible trabajar con la calle principal, avenida principal y con los contornos. Y las calles que queden sin tubería para el análisis hidráulico, claro, en los planos van a ir completo todo. El plano constructivo en AutoCAD va completo todo. Pero en el análisis hidráulico solo las tuberías principales. Entonces, es preferible la calle principal, la avenida principal que anda por ahí, no sé cuál es, esta creo, y los contornos. Eso es lo que se deben tomar primero. Claro, y algunas calles intermedias. Algunas calles intermedias. Ok, seguimos. Entonces, solo estoy enumerando los nodos. Aquí sería, allá fue 1, aquí sería el 2. Aquí sería el 3, llevar cierto orden. Aquí 4. Podemos dejar 3 y concentrar todos estos viviendo en el 3 y eliminar el 4, pero dejemos el 4. Digamos, ¿para qué hago el 4? Para conectar estas 3 viviendas o 3 lotes. 4. 5. Vamos a seguir el contorno. 6. Oh, no quiere. 6, 7. Y después seguimos aquí. ¿Qué pasa? Este es 7. ¿Sí? 8. En nuestro caso tenemos 9. En su caso, lo menos 10 y lo más unos 14 nodos. Todos. ¿Sí? Ok, entonces tenemos 7 nodos. Ahora, ¿cómo determinar el caudal por nodo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Solo para ejemplo voy a ocupar un círculo de color rojo y espesor. Bastante grande. Solo esto lo estoy ocupando, no es parte del trabajo que voy a presentar, pero sí me ayuda a hacerlo. Voy a hacerlo más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entre el nodo 1 y 2 tomamos la mitad. Digamos, voy a contabilizar. Entonces, aquí hay 1, aquí 2, aquí 3, aquí 4. Esos 3 más el área verde le corresponden a 2. Mitad para 1, mitad para 1, mitad para 2. Igual al otro lado de la calle. Entonces, a este lado solo le corresponde a 1. Pero entre el 1 y el 9. Digamos, 1, 2, 3. 1, 2, 2 y medio. Más o menos. Entonces, tenemos eso. ¿Y cuántos nodos tendríamos? ¿Cuántas viviendas tendríamos en el nodo 1? Tendríamos 2, 4, 6, 8, 9. 9 y 4, 13. ¿Sí o no? Entonces, en el nodo 1 tenemos 13 viviendas. Mira, pues. Eso es cero para no cambiar los datos. 13 viviendas. Digamos que son 5 habitantes por vivienda, son 65 personas por todo, 150. El caudal promedio es el caudal, no promedio, disculpe, el caudal doméstico. Sería el número de personas por la dotación entre 86.400 nos da 0.11 litros por segundo, porque se divide entre 86.400, que es el número de segundos que tiene el día, para expresarse por litros por segundo. Dijimos que solo vivienda, entonces no hay caudal institucional, no hay caudal comercial, no hay caudal de escuela, no hay caudal industrial. En este caso,
el caudal promedio diario coincide con el consumo doméstico, porque los otros son cero. Las pérdidas va a depender del número de viviendas. Aquí, como son 77, le puse punto 15. Punto 15. Entonces, cuando son menos de 500, son 500 viviendas o menos, es el 15%. Cuando son más de 500, va. Ok, dentro del grupo hay unos infantiles y no me dejan dar clases. Vamos a buscar otro sistema de dar clases. ¿Sí? Ok, vulgares. No sé, la capacidad mental no es suficiente. Están mandando mensajes de basura al WhatsApp. Disculpe. Pero, ok, y son gente, creo que de geología de los sábados. Son, ok, baja cultura. Ok, seguimos. Entonces, es 15%. Si fuera más de 500 viviendas, se toma el 20%. Entonces, el caudal máximo día, ¿cuál es? El caudal máximo día va a ser igual al caudal promedio diario por el factor máximo día, que es para fuera de Managua 1.5, para Managua 1.3, más las pérdidas, que es 0.11. El caudal máximo hora es el caudal promedio diario por el factor máximo día, máxima hora, perdón, más las pérdidas. Ok, tendríamos esto. Pero ¿qué falta en esa línea? Las presiones varían conforme a la elevación. Necesitaríamos la elevación. Ok, en el mismo plano, aquí no lo tengo para no combinar tanto, pero en el mismo plano necesitamos tener la lotificación con las curvas de nivel. Este es el punto 1, la elevación del punto 1 anda por acá. Digamos que es 581. O sea, ahí se puede medir, porque donde está la curva de nivel están las calles y las casas definidas o los lotes definidos. Entonces, la elevación del 1 es 581. Eso es lo que vamos a hacer del trabajo. Un segundo, quiero bloquear esa basura. Solo para eso sirve. Ok. Vamos con el nodo 2. Los lotes que corresponden al nodo 2 serían estos que están con respecto a 1, 1, 2, 3, 4. Ok. Con respecto al nodo 3, para... Ok, aquí hay 1, 2, aquí serían estos dos. Entonces llevamos 3 y 2, 5. Llevamos 3 y 2, 5 y creo que son 2 aquí. 7, ¿no? Pero ahora entre 2 y 8 sería 8. Entonces 2, 5, 7, 8, 9. Estos dos pertenecen. 9, 10, 11. Con respecto al nodo 2. Entonces vamos a la tabla de Excel. Ponemos 11. Igual queda todo. Entonces tenemos un caudal máximo ahora de... Yo trabajo con 3 decimales para meterlos en Panet, se puede trabajar con 2, pero no recomiendo ni que sea con 1 ni con mucho más de 3. La elevación del nodo 3, solo vamos a ver una idea. Ya las curvas vienen cayendo acá, vienen aumentando, 582, digamos. Pero eso se mide cuando van a estar los lotes y las calles en el mismo lugar. Bueno, con respecto al procedimiento, ¿hay dudas? Yo creo que hay dudas con respecto a eso. Ok, seguimos. Sí, vamos a hacer uno. Yo quiero preguntarle, bueno, para el proyecto es necesariamente tener ahí o sea, tiene que ser así de un plano, de una
de un poblado, de una ciudad o Sí, sí, o de una comunidad rural. de una comunidad rural, pero hay que tener pero habría que conseguir ese planito, si se tiene, o se podría levantar la línea con digamos, una comunidad rural que tenga, qué sé yo, algunas 2, 3 calles y hacerlo con un GPS. Sí, pero normalmente ya GPS es para una aproximación, un estudio de prefactibilidad. Y estación total. Ok, si ustedes quieren levantarlo de campo, lo pueden hacer con GPS. Pero yo les recomiendo que trabajen con un plano ya hecho. El problema del GPS es que en la parte urbana te va a variar demasiado, se te va a disparar. Mientras que la Las estación no. elevaciones varía bastante. Sí. Sí. Si quieren, yo le puedo compartir este plano urbano. Yo tengo muchos planos urbanos. Sería bueno. Entonces, para ver qué más o menos me dicen de barrios, así tengo un sinnúmero tengo de planos. Les puedo compartir más que todo el XF para que ustedes vengan y hagan su cajetín y todo. Ok, otra manera de hacerlo, yo estoy haciendo una notificación. Otra manera de hacerlo, yo estoy contabilizando el número de lotes, es sencillo. Otra manera de hacerlo es tener toda la población, según la densidad, la población que averigüemos. Si no tenemos el número de casa, vivienda, como está en ese plano, entonces tendríamos ¿cómo se llama? Que trabajar con las densidades. Pero digamos, tenemos una población, como en este caso de saturación, de 385 personas. Voy a escribirlo aquí. O sea, son 77 lotes, 77 lotes. 5 habitantes por vivienda. El número de habitantes totales sería el producto de los dos. Sí, 385 habitantes. Ya la dotación la tenemos definida. 150 litros persona al día. Ok. El caudal promedio diario sería ¿qué cosa? Voy a ponerlo aquí en números. Este es el consumo doméstico. Pues. Entonces sería el número de habitantes por la dotación, que aquí le puse cruzado, voy a ponerlo a mano, entre 86.400. Y sí. Voy a reducirlo vamos a reducirlo a 3 decimales. Eso en litros por segundo. Luego, ¿qué necesitamos? Es el caudal promedio diario porque no hay otro caudal. Las pérdidas o caudal de fuga. Litros por segundo. Como es menos de 500 viviendas, 0.15, que es el 15% por esto. El caudal máximo día es el factor 1.5. 1.5 por el caudal promedio diario, perdón, más esto. Ponemos igual CPD, en este caso que no hay institucional, no hay industrial, no hay comercial, no hay escuela. Entonces, eso es litro por segundo. El CM, total máximo día.
El caudal máximo ahora igual a 2.5 por el promedio diario más las pérdidas, para este caso, que sería en litros por segundo, el CMH, que es el que se analiza la red. Es el que vamos a concentrar en la red. Entonces, lo que te voy a explicar es otro procedimiento. Entonces, en esta área se consume a la hora del consumo máximo, o sea, el consumo máximo ahora, 1.77 litros. ¿Cuánto es 77? 1.77 litros, sí. Entonces, ¿cómo distribuir el caudal si no tuviéramos ese número de viviendas? Entonces, nos vamos a la siguiente forma. Medimos las longitudes. Las longitudes donde hay vivienda. Este tuquito no hay vivienda, pero así, aquí para acá hay vivienda. 24 metros, digamos. Esta longitud que está acá entre 1 y 9, 45 metros. Y la longitud entre 1 y 2, 74. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a hacerlo con la calculadora para que lo vean, de la computadora para que lo miren. Entonces, se va a hacer lo siguiente. Se suma todas esas longitudes. Perdón, en este caso, aquí como no hay un nodo de consumo, le voy a sumar esta longitud solo 1. Pero esta longitud entre 1 y 2 es 77.44. 74.44. Más esta longitud entre 1 y 9 es 45.68. Redondeando. Igual. Esa es la que están, como están compartidas, la dividimos entre 2. Pero el otro no está compartida con nadie. Se lo sumamos. 24.67. Nos da 84.73 metros. Entonces, el nodo 1. Entonces, nodo, longitud tributaria, caudal concentrado o demanda base. Entonces, el nodo 1 tiene una longitud de ¿cuánto? La que vimos ahorita. De 84.73 metros. El caudal concentrado vamos a determinarlo. ¿Cómo lo determinamos? Vamos a tener todas las longitudes. Vamos a tener todas las longitudes. Vamos a tener la suma de todas las longitudes. Shadow. Vamos a tener la suma de todas esas longitudes. Aquí, digamos, son 74. Aquí, digamos, a 100, 120. Aquí 50, 170. 170, aquí 200, 270, aquí 300, digamos que tenemos 600 metros por todo. Entonces sumamos todas las longitudes, claro, menos el tuquito que no hay vivienda y todos los lugares que no hay vivienda, sumamos todas las longitudes. Entonces la longitud total es 600 metros. El caudal, digamos, hay un factor. El caudal por metro de tubería se obtiene dividiendo el caudal máxima hora, que es el que vamos a utilizar en la red, entre la longitud total. Y nos da ese valor. Vamos a ocupar más decimales, digámoslo así, porque son valores demasiado pequeños. Y la unidad de esta es litros, vamos a sacarlo, litros por segundo en cada metro de tubería. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Todo bien o todo confuso?
Hasta el momento hay un poquito de, más o menos, por decirlo así. Ok. Entonces, el caudal concentrado va a ser igual a la longitud unitaria del nodo 1 por este factor. Y nos da eso. Vamos a trabajar con 3 decimales estas cosas. El caudal en el nodo 1 es 0.25. El caudal que encontramos acá, estamos encontrándolo con la sumatoria de vivienda. Aquí lo estamos encontrando con la sumatoria de longitud, que debe dar similar. Ok, aunque me estoy saltando algunas longitudes. Por el 600, tal vez no da 600 completo. Vamos con el nodo 2. El nodo 2, veamos el plano. Vamos a tomar, aquí no hay porque área verde. Vamos a tomar entre 2 y 3. Ya tenemos entre 2 y 1. 2 y 3 da 48, 17. Entre 2 y 8 nos da 49. Entonces, esta distancia, 74.44, está compartida entre 2 y 1, compartida. Esta distancia entre 3 y 2 está con 48,17 compartida. Y esta distancia entre 2 y 8, 49,06 compartida. ¿Qué significa compartida? Que va a repartirse entre cada nodo. Entonces, para el nodo 2 vamos a sumar esta distancia más esta y dividirla entre 2, porque el nodo 2 le corresponde la mitad de acá, la mitad de acá y la mitad de acá. Veamos en la calculadora. 74.44. Aquí se me fue algo. 74.44 más 48.17, digamos, más 49.06, redondeando. Esa es la distancia total, pero como la comparte entre 2. Y esa es la distancia del nodo 1, 85,83,5. Del nodo 2, perdón. Vamos al nodo 2, 85,83,5. Así. Profesor, ¿no sería entre 3 ese dato? Espérame, ya le digo, ¿por qué no? 85, 83. No, porque le estás repartiendo la mitad a cada nodo. La mitad del nodo 1, el nodo 2, o el 3 y el 8. Sí, Vas compartiendo la tubería. como dijo él, no es el número de tuberías que llegan al nodo, sino que vamos a tomar la mitad entre estos dos. La mitad entre estos dos, la mitad entre estos dos. La suma quiere decir que la mitad de estos dos es 74.44 entre 2, más la mitad de esto, 48.17 entre 2, más la mitad de esto, 49.06 entre 2. Entonces, es lo mismo, sumar todas y dividirlas entre 2, ¿sí? Independientemente que solo llegue un tramo o llegue, ¿cómo se llama? 3 tramos o 4 tramos. 4 tuberías, perdón. Más o menos, ya lo había dicho él. Entonces, ahora, el caudal concentrado en ese nodo va a ser el producto de esta longitud tributaria por este factor. Y nos da, es el caudal concentrado para el nodo, para su análisis hidráulico. Voy a hacer uno más. Voy a hacer el del 4. O sea, el del 3 es similar. Vamos a sumar la mitad de acá, la mitad de acá y la mitad de acá. Ok, vamos a hacerlo mejor. ¿Para qué? Entonces, y el del 4, que es más rápido. Entonces, entre 3 y 5 tenemos una distancia de 82,33. Esta distancia acá, aquí. Entonces, el nodo 3 va a compartir la mitad entre 3 y 2, esta distancia. La mitad de esta distancia entre 3 y 5. La mitad de esta distancia entre 3 y 4. Ok, entonces vamos a sumarla. Es la calculadora. Entonces la sumamos, 28.17, redondeando, más 82.33, digamos, porque el otro es 7, más 19.92. 3 está compartiéndolo, es la mitad
de cada tramo. Nos da 75.21. 75.21. Ahora, el caudal que va a ser en litros por segundo va a ser igual al producto de la longitud tributaria por este factor. Y nos da 0.222. Eso es lo que vamos a poner. Y de último, o sea, vamos a hacer todo, se van a hacer todo. Pero vamos a ver el 4. El 4, ¿qué longitud tendría aquí? $19.92 entre 2, porque está compartiéndolo con el 3. ¿Sí? Con la calculadora. 19.92 entre 2. 9.96. Entonces nos vamos acá. Es casi despreciable. Por eso podría asumirlo el 3, el otro nodo. Esa vivienda. 9.96. Entonces, esto, la longitud tributaria por el factor este, nos da el que es 0.029. Es pequeño. Lo podemos incluir en el 3, pero dejémoslo así. ¿Preguntas, comentarios con respecto a esto? Ok, para mientras voy a hacer... Diga. Sí, nosotros la vez pasada miramos ahí, eso que está haciendo ahorita ¿es el caudal concentrado o el caudal unitario? El caudal concentrado. Ya. Ya. Que la vez pasada mirábamos ahí en una ecuación, una fórmula que para concentrar los caudales, por ejemplo, se sumaban las distancias, se multiplicaba por el caudal unitario y luego por un medio, pues. Y encontrar el caudal concentrado. No sé si es lo mismo. Lo que pasa es que aquí, claro, lo está haciendo directo, ¿no? O sea, anda parecido, pero no es lo mismo. Porque me dice la distancia o el caudal. No, es que si el caudal unitario, el caudal por metro de tubería. Ah, sí, es lo mismo. O sea, ahí está planteando. Yo le estoy dando el procedimiento. Sí, ya le entendí, es el mismo. Sí. Sí, ya, ok. Voy a hacer una captura. Sí, solo que... Ajá. Solo que usted lo saca en la calculadora, primero la distancia y el medio y eso. Sí, ahí No, y él me dijo que era una ecuación, me dijo la ecuación completa, pues. Sí. Profe, pero la división simplemente se hace sobre las intersecciones con la cual comparte cada uno, ¿verdad? Sí, así es, solo con las intersecciones que se comparten. Okay. Para colocar los nodos, ¿a qué distancia son los recomendados, profe? Lo dije, estamos hablando de distancias de zonas rurales dispersas o de poblaciones concentradas. Entre 250 y 300, a un mínimo de 200, a un máximo de 500. Claro que eso puede haber sus variaciones. Nunca más de 500, sí, pero puede haber menos de 200. Por ejemplo, ahí estoy tomando distancia menor de 500, porque es una notificación sencilla. Yo solo estoy haciendo captura para la asistencia. Ya. Podemos, si tenemos notificación, hacemos este procedimiento que estaba en la tabla. Si es con longitud tributaria, haríamos este procedimiento, como también se puede explicar, no paso a paso, sino directamente la ecuación que dijo él. Ok. Otra cosa es lo siguiente. Para buscar, ¿cómo se llama? El EPANET, si no lo tienen, lo pueden descargar de acá. Miren, yo le pongo EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente, software descargar. Entonces lo doy a buscar y me sale eso.
Entonces, hay muchas páginas que te venden el programa es gratis. Directamente de la página web de la EPA podemos descargarlo. Por ejemplo, voy a abrir acá para no directamente descargar, sino el de la EPA. Entonces sale aquí y buscamos. Entonces este es el programa y por ahí está descargamos este y el manual. Pero en este caso el manual, como es directamente este es el archivo más actualizado, el de la EPA, porque ellos son los creadores. Y este es el manual, pero el manual ahí está en inglés. Lo pueden conseguir en español. La Universidad de Sevilla, creo que la Universidad de Sevilla de España, lo tradujo el programa a español y tiene el manual en español. Pero yo le recomiendo, tal vez no el manual, si saben más o menos inglés, trabajan con el manual en inglés. Pero sí, el programa, son palabras técnicas, ocupan el programa en inglés porque es el más actualizado. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando mi archivo en EPANET en español? Vengo y voy a una otra computadora y lo tienen instalado en inglés, hago unos cambios, lo grabo y después ya no vuelvo a hablar en español. Porque español... ok. En español es una versión posterior y no lo abre. Es como si tuviera AutoCAD en 2021 y lo quiero abrir en AutoCAD 2012. No lo voy a abrir. Ok, y la otra cosa es la asistencia. Yo tengo la asistencia, alguien que no pueda asistir por trabajo me lo dice, pero que sí se ponga al día. Porque no van a decir, por trabajo no me di cuenta que era así la tarea asignada. Eso no vale. O sea, son estudiantes, tal cosa, no pueden asistir porque tuvieron que ir a un proyecto o están pegados de trabajo, se ponen al día. Okay. La otra cosa que le iba a decir es lo siguiente. Tengo eso. Voy a una hoja aparte, o una layer, una capa aparte, perdón. Tengo que hacer el trazado. ¿Para qué? Espérame que me confundí aquí. Tengo que hacer el trazado. Esta es una nueva capa. Hago que se llame AP. Esta es en azul, porque estaba trabajando en azul. Y esta es, creo que era el centro, algo así. Ok. Entonces, vengo, salvo el archivo, voy a ponerlo en escritorio. Esas líneas no están. Voy a borrar las cuotas. Recuerden que las líneas las hice así sin hacerlo. Algunos dibujos por la línea, otras no llegan completas, se pasan como en este caso. Pero tiene que estar bien unida. ¿Qué otra cosa? Necesito pasar esa tubería a la capa o al layer que dice AP, que agua potable. No me interesan los números. Me interesa. Claro, la numeración, cuando lo pase a EPANET, tiene que ir igual. Entonces vamos a pasarlo a qué capa. A donde dice AP. Entonces, esta capa es del lote. Esta capa, estos están en. Ya no lo tomé. En AP. Entonces, teniéndolo así, se salva como DXF. Vamos a ver, escritorio, guardar.
Se lo tengo en DXF. Pueden también descargar el programa este. Voy a ponerlo acá. Se puede descargar el manual. Y es fácil de descargar. Yo no lo voy a descargar porque yo lo tengo. Y aquí lo pone. Le doy acá y aquí lo descargo. Ok. Entonces, yo con el paquete puedo hacer lo siguiente. Un momento. Un momento. Entonces, aquí tengo el paquete. Entonces, abro el archivo. Me reconoce archivo grabado en DXF. Abrir. En escritorio lo pusimos, topografía, ahí está, aparece. Le pongo a abrir. Entonces ahí voy a seleccionar los vértices o los nodos propiamente. Voy a ver cualquiera de los dos. Uno se acerca y otro más próximo que el aproximado del otro. Pero lo que me interesa es seleccionar la capa correspondiente. Y le digo siguiente. Ahí no se muestra, pero sí le digo finalizar. ¿Qué nombre le voy a poner? Lo voy a grabar con esta extensión INP. Y le voy a poner prueba de clase. ¿Verdad? El archivo generado adecuadamente, digamos. Entonces lo cierro y después no lo tengo en la pantalla del icono. Abro el panel y quiero abrir ese archivo. Abro el archivo, el panel lo vamos a ver en la próxima clase. Del próximo sábado, perdón. Está en escritorio, busco en escritorio, no va a aparecer. ¿Por qué? El panel tiene extensión NET y el otro está en UNP. Entonces, ¿qué es lo que hago? Buscar aquí, no todos los archivos, sino archivo INP. Y ahí está. Lo abro, le digo abrir, ok, voy a dejarlo hasta ahí. Pero si yo lo grabo, solo le pongo salvar. En el escritorio siempre lo voy a grabar. Aquí está. Lo guardo. Y entonces ya se convierte, si logran ver en esta parte de la pantalla, como un archivo .net. Abrir. Aquí está el archivo .net. Y después vamos a seguir trabajando el otro sábado esta parte. Pregunta, comentarios. Los dos archivos los pueden descargar y son gratis. Les recomiendo directamente la página web de EPA, que es la versión más actualizada. Porque a veces sucede que no lo abro con... si otra vez una versión vieja y lo modifico en una versión más reciente, ya no en la versión vieja, ya no lo abro. Mejor tener, aunque esté en inglés, la versión más actualizada. Entonces esa versión de la de español ya está desfasada. No, tal vez la palabra desfasada no es, sino que la Agencia de Protección del Medio Ambiente, la EPA de Estados Unidos, hace el programa, lo pone disponible gratuito. Y como es gratis, también lo puedes modificar. Entonces, viene la Universidad de Sevilla, lo agarra, lo modifica y lo hace, ¿cómo se llama? Traducido al español, todos los comandos, todos los parámetros, todo. Entonces, entre la versión que sacó la EPA y la versión que va a sacar la Universidad de Sevilla, entonces cuando ya la Universidad de Sevilla ya lo logró traducir todo, esa nueva versión, entonces los otros ya van avanzando con otra versión en ese aspecto. Entonces, son más actualizados. Es, por ejemplo, si querés comprar un libro en internet, busca un libro en español, es más fácil leerlo, claro. Y si lo compras en inglés, está más actualizado. ¿Por qué? Si el autor es inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él lo escribe mientras alguien lo está traduciendo al español, que requiere su tiempo, el otro va mejorando su documento, entonces está más actualizado el que está
el que lo hizo originalmente. Más o menos, ¿me entienden? Entonces, no es que tal vez la palabra es pasada, no, pero yo vengo, quiero traducirlo a otro idioma, por decir algo, ¿cuánto tiempo me llevo? Tal vez me llevo un año, y aquí un año y ya el inglés ya salió una nueva modificación. Entonces ya y lo envío y acaba de traducirse al español. Ok. ¿Estamos claros con eso? Ok, quiero ver. Un momento. Espérenme, esto lo veo con un archivo que no lo he abierto. Voy a dejar de presentar. Hicimos proyección de la población por método geométrico. Ya lo hicimos por método de saturación. No. Ok, la vez pasada creo que hicimos este ejercicio de la población por método geométrico entre 2008 y 2020 que teníamos esta población. ¿Ya lo hicimos? No. Tampoco. ¿O lo repasamos? ¿O ya vamos directo al método de saturación? Es que no, apúntalo hasta donde hemos llegado. Repasémoslo mejor. ¿Cómo? Repasémoslo. Ok. Entonces, digamos, hay una localidad X. Hay una localidad X. Esta localidad se hicieron dos encuestas, en el 2008 y en el 2020. Y nos dan estos datos. Entonces, necesitamos saber la tasa de crecimiento entre el 2008 y el 2020 para proyectarlo al año 1, que sería el 2025, y al final del periodo de diseño, que es el 2045. Esa tasa de crecimiento, si nos da mayor de 2.5 o 2.5, con ella trabajamos. ¿Por qué? Las normas nos dicen que aquí es urbano, pero es cualquiera. Crecimiento. Ninguna de las localidades tendrá una tasa de crecimiento menor al 2.5%. Si nos da menor, si nos da 1% o 1.8%, vamos a trabajar con esta. Entonces, aquí nos da 1.8 entre esos dos rangos, vamos a trabajar de aquí para este lado, de aquí para este año, con la tasa de 2.5. Pero si nos da 3.1 esto, con ese valor vamos a trabajar porque es mayor de 2.5. Quiere decir que de aquí para acá es 3.1, de aquí para acá es 3.1. O sea, en otras palabras, si nos da menor o igual a 2.5, vamos a trabajar con 2.5. Si nos da mayor de 2.5, vamos a trabajar con el dato que nos dé. Ok. Entonces nos da estos años. Entonces quiere decir, vamos a determinar la población con la ecuación esta. Esta es la ecuación. La población al final del periodo de diseño va a ser igual la población inicial por 1 más la tasa de crecimiento. SRG es tasa de crecimiento anual por el método geométrico, y en el periodo que se está analizando en años. Para este caso, el periodo, ¿cuánto sería? La diferencia entre 2020 y 2008 sería n igual a 12. La tasa de crecimiento es la que queremos determinar. La población inicial sería la del 2008, 2.985 habitantes. La población final va a ser 4.250 habitantes. Entonces, con esto vamos a trabajar, más o menos. Ok, entonces vamos a trabajar con eso. Venimos, vamos a despejar lo que queremos encontrar, no es la población final, sino la tasa de crecimiento en ese periodo, que este valor, despejamos esto de esta ecuación y nos quedaría expresada de esta manera. La tasa de crecimiento va a ser igual a dividir la población final entre la población inicial elevado a la 1 sobre n, en el número de años, y el 1 de la ecuación quedaría acá. Entonces, la población final es 4.250, la población inicial 2.985. 1 sobre 12, porque la diferencia entre 2020 y 2008, menos 1. Eso nos da 0.02988. Multiplicándola por 100 sería 2.988, que es un 3%. Entonces, con ese 3% vamos a proyectar del 2020 al 2025, del 2020 al 2045. Profesor, ¿podría, ¿Sí? por favor, me disculpa y repetir eso lo que acaba de decir? Es que tuve un problema aquí en la... Ok. Entonces,
vamos a encontrar la tasa de crecimiento. De ahí, de esta ecuación la despejamos y nos queda despejada de esta manera. Entonces, la tasa de crecimiento va a ser la población al final del periodo de ese rango, entre la población inicial de ese rango, entre 1 sobre n. N es la cantidad de años en ese rango, que sería 2020 menos 2008, 12 años. Entonces, y 1 es parte de la ecuación al despejarse. Entonces, la población al final de este periodo es 4.250 y la población al inicial es 2.285. Población final, 4.250. Población inicial, 2.985. Elevado a la 1 sobre n. N es la cantidad de años entre esos dos, que es 12 años, sería 1 sobre 12. Y la sobre 12. Y el menos 1 es parte de la ecuación al despejar de acá, con este 1. Entonces, eso nos da, hacer ese cálculo, si quiero comprobarlo, nos da 0.02988. Expresándole el porcentaje, se multiplica por 100, nos daría 2.988, que se redondeando nos da 3%. O sea, 2.988%, que al redondear nos da ese valor. Más o menos. Sí, ahí está, lo comprobé en la calculadora, está igual. Ok. Ese 3% es que vamos a utilizar para encontrar la población del 2025 y para encontrar la población del 2025. Ok, entonces vamos con la población del 2025. Vamos a tomar entre 2020 y 2025, siempre tomamos la última. Aunque esta tasa de crecimiento no varía, esta tasa calculada aquí la utilizamos igual, puede ser que nos dé 1.8, tenemos que variarla, pero yo recomiendo siempre partir de acá. La población del 2025 va a ser igual a la población inicial, que sería la del 2020, 4.250, por 1 más la tasa de crecimiento, 3%, decimales, claro, elevado a las 5. Entre 2020 y 2025 tendríamos 5 años. Entonces, esos cálculos nos da 4.927 habitantes. Claro, si nos da 4.927.4, es 4.927. Si nos da 4.927.6, es 4.928. Lo que les quiero decir es que son habitantes, no hay decimales de habitantes. Luego se calcula la población para el año 2045, lo mismo, parte del 2020, la tasa mínima de crecimiento, pero entre el 2020 y el 2045 hay 25 años. Se eleva a 25 y nos da 8.899. Si quieren, sería bueno que lo comprobaran. Sí, ya lo comprobé yo aquí. Ok. Entonces, ese método de predicción geométrica se aplica a todos los proyectos, ya sea para poblaciones concentradas rurales, población dispersa rurales, población concentrada urbana o por desarrollo habitacionales, como el ejemplo que puse en el plano. Pero en lugares, por ejemplo, digamos, está en una ciudad y se desarrolla en una área verde un asentamiento urbano. Entonces, ese asentamiento urbano, que tal vez no es legal, comienza a construir su sistema de abastecimiento de agua. Tal vez la tubería mínima es 2 pulgadas, tal vez utiliza directamente media pulgada. Cuando uno está utilizando agua, a la otra casa no le llega, cosas así. Entonces, hay que hacer el diseño de eso. Viene de acá y él hace el diseño. Pero como ese área, digamos que tenga sistema de abastecimiento de toda esta zona y se le ocurre notificar el área comunal. Pongámoslo, entonces ya todo eso tiene sistema de agua potable, pero aquí lo hicieron de manera artesanal. Tubería de media pulgada que al final, si se conectaron de aquí, esos tienen agua. Cuando están ocupando agua acá, este no le llega. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a diseñar este sistema, pero este sistema ya no tiene ampliación, no tiene crecimiento. Entonces, porque ya los otros ya tienen el sistema de agua potable. O
Otro caso es más sencillo, el caso de una lotificación o una urbanización. La urbanización tiene 500 viviendas, con 500 viviendas vamos a trabajar. Solo cuántos habitantes por vivienda, 5.2, 5.5, 5, 6 habitantes por vivienda. Eso lo determinamos según las características de la lotificación, de la urbanización y del lugar donde se va a desarrollar. Ok. Entonces, ya teniendo eso, por ejemplo, digamos, tenemos esta área, vamos a hacer lo siguiente. Determinamos cuántas viviendas hay. Digamos que actualmente hay 152 viviendas construidas en esa área que tenemos que mejorar el sistema de abastecimiento. Luego, para examinar el área, luego se examina, se hace el recorrido, se va al catastro municipal, CECAT, y se ve cuánta área verde hay. Perdón, no áreas verdes, lotes baldíos que se puedan construir, porque en las áreas verdes se tiene que respetar. Entonces, se ve el número de viviendas que se pueden construir. Entonces, digamos que en el ejercicio se podrían alcanzar 118. Pero, ¿cómo se hace eso? Hay desarrollos habitacionales que tal vez el área de la vivienda es 160 metros cuadrados. Nosotros vamos a ver cuántas viviendas con un lote de 160 metros cuadrados pueden alcanzar. Hay otras zonas menos densas que pueden alcanzar hasta 1000 metros cuadrados cada lote. Entonces vamos a trabajar con 1000 metros cuadrados para ver cuántas viviendas de 1000 lotes cuadrados pueden alcanzar. En otras palabras, el tamaño típico del lote que tengamos ahorita vamos a utilizarlo para proyectar futuras viviendas en las áreas baldías. Claro, también hay que comparar los datos con el catastro municipal del CICAT del municipio. A ver si ya están divididos, quienes ya tienen su propietario cada lote. ¿Diga? Ok, entonces, digamos, en toda el área hay 152 viviendas construidas y en toda el área de lotes baldíos pueden alcanzar 118. La densidad de habitantes por vivienda es 5.5. La densidad promedio, no la cantidad de habitantes. Densidad promedio puede ser tener decimales. Ok, vamos a encontrar la población actual, que sería el número de viviendas por la densidad poblacional. El número de viviendas es 152 por 5.5 nos da que 836 habitantes. Tenemos 836 habitantes. La población máxima que puede alcanzar en el área de estudio sería los 152 viviendas más las que se están proyectando que alcancen, que serían ¿cuánto? 270 viviendas. Lo multiplicamos por la misma densidad. ¿Por qué la misma densidad? Porque normalmente cuando una población se establece, el número de personas se va reduciendo o se mantiene igual. Vamos a mantener igual. Porque normalmente, ¿qué pasa si una vivienda, digamos, si hay 5.25 habitantes por vivienda, no va a haber 6 ni 6.5 habitantes por vivienda? Hay un problemita ahí. Si lo ponen útil, por favor. Entonces, normalmente se toma la misma densidad actual. Que hay algunos estudios, por ejemplo, este libro de ingeniería sanitaria de Melcalf y Eddy dice que la población crece, las condiciones económicas mejoran un 2% cada año que pasa. Entonces, ¿qué significa? Si él tiene mejores condiciones económicas, normalmente si se casa el hijo no va a ir a la familia y aumenta el número de habitantes por vivienda, sino que el hijo va a tener para ir a ubicarse a otro lado. Entonces, esto debemos mantenerlo. Los 270, ok, volvamos acá, 270 viviendas por los 5.5 nos da que la máxima cantidad de habitantes que pueden alcanzar es 1485. Si alcanzan 1485, el área de, la población de diseño sería esa totalmente. ¿Cuánto se llena? Dependiendo del lugar, de la venta y cosas así. Si la urbanización puede ser que se llene el mismo año, puede ser que pasen más de 20 años y no se llene todavía, pero es difícil. Pero normalmente se desarrolla en corto tiempo. Y independientemente que se
se llene rápido o no, nosotros vamos a trabajar con el diseño con la población máxima que pueda alcanzar con el método de saturación. En eso consiste el método de saturación. ¿Preguntas, comentarios? Ahí alguien estaba levantando la mano, dice Isaac, ¿no? Ok. ¿Qué pasó, Isaac? Si tiene preguntas o algún aporte, hágalo, Isaac. Ok, dejemos hacer ruido, pues. Ok, entonces, esos son los métodos. Y esta tabla es el método geométrico, ¿sí? Ok. ¿Qué problema hay, Isaac? ¿Quieres salir de clase? Entonces, ¿te va a salir? Ok. Sí, bueno. ¿Quién sabe qué problema tiene? Pero, ok. Entonces, yo les mando ahorita unos planos. Vamos a terminar esto y continuamos con la siguiente clase después. Entonces, nos vemos al rato.